Hoy quiero hablarles de un tema al que le he titulado Llorando y Avanzando. Toque a su vecino y dígale: llora pero avanza. Llore pero avance. Llorando y avanzando. Ese es mi tema el día de hoy. Uno quisiera decirle al que se acerca a Dios que por causa de haberse acercado al Señor, su vida de aquí en adelante va a ser un feliz cuento de hadas. Que ella no va a experimentar dolor, ni angustia, ni aflicción, que ella no va a experimentar tropiezo, pero eso sería venderle un falso evangelio y darle falsas esperanzas. Porque aún la palabra de Dios nos ilustra la experiencia de hombres que literalmente recibieron el título de hombres conforme al corazón de Dios. Y eso no los eximió a ellos de pasar por pruebas duras en la vida. Yo quiero traerle uno de los periodos de la vida del rey David, uno de los periodos más fuertes, más complicados de su vida, y donde él tuvo que experimentar no solamente una reprensión de parte de Dios, sino que a partir de ahí tuvo que experimentar pruebas y tuvo que experimentar situaciones sumamente difíciles que un ser humano, aún cualquier ser humano, le costaría superar, y sin embargo él la superó. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo número 12, verso 13. Y déjeme hacerle un contexto previo de lo que vamos a leer. Resulta ser de que David, todos ustedes ya saben el episodio, donde él un día deja de ir a la guerra, se queda en casa, y en una mañana se levanta, mira a una mujer hermosa, y entonces dice la Biblia que la toma para él. La mujer sale embarazada, y él, para tapar ese pecado, manda a traer al esposo de la mujer para que el esposo se acostara con ella y poder disimular el embarazo y, por así decirle, atribuirle al esposo el embarazo de la mujer, que era Betsabé. David estaba actuando como actuaría cualquier persona que se quiere zafar de un tremendo error que las personas cometen. Él quería tapar, como decía mi mamá, con un clavo, quitar otro clavo. Pero resulta ser de que David vivía y experimentó esa situación sin estar lejos del ojo de Dios. Porque muchas veces se nos olvida cuando estamos en esta circunstancia que Dios todavía tiene sus ojos puestos en nosotros, que nos está viendo. Nuestra vida sería muy diferente si viviéramos todo el tiempo conscientes de que Dios nos ve. Dios había visto todo lo que David había hecho. Y al parecer había pasado un tiempo y no había ningún arrepentimiento por parte de David, porque el asunto no solamente se quedó en que quiso traer al hombre, meter al niño como que fuera del otro, sino que cuando se miró que no pudo hacerlo, mandó a matar al mandó a matar al esposo de Betsabé. Esto lo vio el Señor. Y por muy ungido, por muy hombre conforme al corazón de Dios que era David, Dios no iba a dejar que eso se quedara sin una disciplina. Muchas veces creemos de que porque hemos conocido a Dios, hemos tenido una relación con Él, hemos experimentado su amor, su favor, podemos hacer cualquier cosa y Dios va a tapar los ojos y no va a ver lo que estamos haciendo, o que no vamos a tener consecuencia de ofensas que le hemos hecho al Señor. Pero Dios vio lo que hizo David y Él manda a un profeta llamado Natán, a reprender a David. Y le dice, definitivamente el Señor te manda a decir. Le comienza a dar una parábola primero de un hombre que tenía una sola ovejita y otro que tenía muchas.
Y entonces, como este hombre que tenía muchas, había olvidado lo que tenía y había mandado a matar a la ovejita del vecino, al que solo tenía una. Y dice de que David respondió: el que sea ese hombre, tráiganmelo porque yo lo voy a matar, porque eso es una injusticia. Y el profeta Natán le dice unas palabras: bueno, te tengo una noticia, ese hombre eres tú. Y esto es interesante porque muchas veces el ser humano logra ver claramente los pecados de otros, pero les cuesta ver los suyos. Tenemos una facilidad para saber cuando otros están fallando, pero cuando se trata de nuestros propios errores, podemos hasta olvidarlos fácilmente. Y Dios le mandó un recordatorio a David y le dice: ese hombre eres tú. Entonces, el profeta Natán le lleva la sentencia de la disciplina por parte de Dios. En primer lugar, el niño iba a morir. Y en segundo lugar, la casa de David, a partir de ese momento, iba a experimentar guerra constantemente entre la misma casa. Entonces David hace lo que toda persona debería de hacer cuando Dios lo confronta con su pecado. Y es que lo reconoce y él dice: sí, es verdad, pequé y ofendí delante del Señor. Y solamente ese acto, amados hermanos, el acto de reconocer, tornó el asunto para David. Porque mire lo que le dice en el verso 30. David le responde a Natán, después que le da la sentencia, le dice: he pecado contra, dice, el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no vas a morir. Si David no hubiera reconocido su falla, el próximo en la lista para ser muerto iba a ser él. Pero él se arrepiente y entonces Dios le da oportunidad todavía a David para seguir viviendo, y le dice sobre todas las cosas que el Señor lo perdonó. Y ese es el perdón que todos necesitamos, amén, el perdón de Dios. En el verso 14 le dice: pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. El Señor le manda a decir a David: te perdono, pero las consecuencias por lo que hiciste continuarán. Es por eso que uno no puede tomar a la ligera el perdón de Dios. Muchas veces uno peca y dice: ay, Dios me perdona, y uno cree de que bueno, ya no va a haber consecuencia, ya Dios me perdonó, ya no hay que tomar medidas, ya no hay que reparar el asunto porque Dios ya me perdonó. Pero en el caso de David, se deja ver claramente que aunque muchas veces Dios nos pueda perdonar, las consecuencias de nuestros actos todavía quedan vigentes. Y entonces uno no puede jugar con el perdón de Dios. Ay, perdonemos. He escuchado historias de personas que le dicen a otra: acostate conmigo, le dicen, si de todos modos Dios es grande en perdón. Después le vamos a pedir perdón a Dios y ya, todo va a pasar. Así piensa la gente, que con solo arrodillarse y decir: Señor, perdóname, ya, las consecuencias de lo que uno hace ya no siguen. Y sin embargo, el rey David recibe una advertencia de Dios y le dice: bueno, yo te perdoné, es verdad, pero las consecuencias siguen en pie. Tú hiciste que los enemigos del Señor se burlaran de Él por lo que hiciste. Porque cuando uno peca, no solamente lo afecta a uno, amados hermanos, sino que afecta también el nombre de Dios. Póngase la mano en el pecho y dígase algo: mis pecados afectan el nombre de Dios. Claro que sí. Porque cuando uno le dice al mundo de que uno ama a Dios, que uno cree en Dios, que uno tiene fe en el Señor,
El mundo espera un comportamiento diferente. Y cuando uno se da el permiso de soltarse y de hacer lo que uno quiera, no solamente dicen, qué barbaridad, mira lo que hizo esa persona, sino que añaden en el mejor de los casos, y eso que es cristiano. Y entonces los pecados de uno afectan el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Y entonces nuestros pecados avergüenzan también el nombre de Dios ante sus enemigos. Miren lo que sigue la historia. Vamos a seguir con la historia. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 15 al 17. Dice así. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó. Entró y pasó la noche acostado en el suelo. O sea, David, cuando recibió la sentencia por parte de Dios, él hizo todo lo que estaba a su alcance para revertirla. Dice la Biblia que él se vistió de luto, comenzó a ayunar, comenzó a alejarse, a apartarse de todo el mundo, porque dice la Biblia que él tenía la esperanza de que el asunto cambiara. Aquí puse una nota, David lo intentó con todas sus fuerzas, que el asunto cambiara de rumbo. Pero mire lo que pasó. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, verso 18. Sucedió que al séptimo día, ¿qué pasó? El niño, ¿qué pasó? El niño murió. Este hombre lo intentó. Esta es una persona que no se puede decir no luchó por un milagro para su hijo. Él luchó por eso. Pero al siguiente día, al séptimo día, dice la Biblia que Dios se llevó al niño. Y dice, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así. He aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. Imagínense que por 7 días un hombre están tratando de persuadirlo y él no quiere escuchar a nadie. Déjenme que yo estoy en un asunto aparte tratando de cambiar las cosas. Y dice, he aquí que cuando el niño todavía vivía le hablábamos y él no quería escucharnos. Y dicen los empleados de David, ¿cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer que se haga algo malo, que él haga algo malo. Ellos temían que si llevaban la noticia a David, David podía hacer cualquier cosa, de la frustración, del enojo, de lo que le da al ser humano cuando quiere algo con toda su fuerza, pero al final del día recibe un no por parte de Dios. Y esa fue una experiencia que el rey David experimentó y nos enseña una importante lección en la vida. Y nos enseña una importante lección bíblica. Amados hermanos, Dios se reserva el derecho de la respuesta. Dios siempre se va a reservar el derecho de la respuesta. Muchas veces uno le quiere torcer en la mano a Dios y que Él haga lo que uno quiere que haga. Y que Él haga las cosas de la manera y del tiempo en como uno se las plantea. Pero ¿sabe qué? Por eso Él es Dios. Porque Él es soberano. Y Él decide la respuesta que va a dar a cada una de las peticiones que se presentan delante de Él. Y en el caso particular de David, la respuesta fue no. Veamos el verso 19, lo que pasa aquí. Dice, pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. En este punto, donde ya no hay vuelta atrás, donde ya no hay marcha atrás, le hago una pregunta. ¿Qué hace la mayoría de las personas? ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando la respuesta es no?
Cuando la respuesta por parte de Dios es no, en esto no. La mayoría de nosotros recurrimos a la frustración, al enojo. Hay personas que dicen, estoy enojada con Dios, estoy enojado con Dios. Recurren al abandono de la fe y un sinnúmero de cosas que son parte de la reacción normal, natural, que todo ser humano experimenta cuando está pasando por situaciones difíciles en la vida. Pero veamos qué interesante fue la respuesta de David en este caso. Vámonos al versículo 20 de ese mismo capítulo. Entonces dice, David se levantó del suelo. ¿De dónde se levantó? Cuando recibió la noticia, ¿dónde estaba? En el suelo. Yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, mire, pero es que esto puede pasar. Yo siempre le digo, no te preocupes que del suelo nadie pasa. Es una expresión para decir, si ya estás en el suelo, hasta yo ya llega uno. David estaba en el suelo cuando le llega esta noticia. Pero dice la Biblia que cuando él la escucha, se levanta del suelo. ¿Y qué es lo que hace a continuación? Se lavó. En otras palabras, se bañó. Y sí o no que cuando uno está frustrado, deprimido y, como dicen por ahí, acabangado, ni ganas de bañarse dan. Bueno, dice la Biblia que el hombre se levantó, se ungió. Es una aplicación para decir que se echó perfume en forma, aceites olorosos, se perfumó, se cambió de ropa, dice. ¿Y para dónde fue? A la casa del Señor. Lo menos que a uno se le ocurre cuando Dios te ha dicho que no, es ir a la casa del que te dijo que no. ¿Sí o no? Imagínese que usted le pide algo a su mamá, a su papá. Y el papá y la mamá le dicen, no, no te lo voy a dar. ¿A dónde quiere ir usted después que le dicen que no? A cualquier lado menos a la casa de su papá y su mamá. No quiere, porque está frustrado. Pero qué actitud la de David, que dice la Biblia, se fue a la casa del Señor y ¿qué más hizo allí? Y adoró, dígalo conmigo, sin miedo. ¿Y qué más? Y adoró. Yo cuando era niña, bueno, ni tan niña, era adolescente ya, escuchaba un coro que me gustaba muchísimo, que decía, alabar a Dios cuando en la vida todo va bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Y después decía, pero yo le alabo desde mi quebranto, su Espíritu Santo se glorifica dentro de mi ser. Y ese coro en particular me llamaba muchísimo la atención, porque me puse a reflexionar y yo dije, sí es cierto, cuando todo va bien, es fácil alabar a Dios. Cuando no hay problemas, es fácil alabar a Dios. Pero se requiere un nivel de espiritualidad y de madurez superior para poder alabar a Dios cuando las cosas no están saliendo bien. Y David dice la Biblia que se baña, se cambia la ropa, se mete en la casa de Dios y en vez de ir, Señor, ¿por qué no dejaste que ese niño viviera si te lo pedí? Ayuné, no me levanté del suelo, oré, hice todo lo que tenía que hacer. Dice la Biblia que en lugar de hacer eso, ¿qué se fue a hacer? A adorar. Qué increíble, ¿verdad que sí? Después dice que se fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y ¿qué más hizo? Y comió. Veamos en el verso 21. Sus siervos le preguntaron, ¿qué es esto que está haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Sabe? Porque cuando una persona actúa diferente de lo normal, todo el mundo se pregunta, ¿por qué está así?
la actitud de él no era normal. Y le dicen, mientras el niño vivía, ayunaba, ¿y qué más hacía? Y llorabas. Imagínese usted 7 días ayunando, y no solamente ayunando, llorando. O sea, el cuerpo entra en un estrés único, sin comida y a punta de llanto. Imagínese cómo se sentía David en ese momento. Dice, mientras el niño vivía, ayunaba, llorabas. Pero ahora que has muerto, le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Te levantas y comes. Eso era algo muy sorprendente. Y mire la respuesta que le da David. David le dice a su siervo, mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué me sirve ayunar? ¿Podré acaso yo hacer volver? Yo iré a él, dice David, pero él no volverá a mí. En otras palabras, lo que estaba diciendo, ya la situación es irremediable. Ya de qué me sirve seguir llorando, ya de qué me sirve seguir frustrado, ya de qué me sirve seguir ayunando. Ya se fue. Amados hermanos, todos en la vida y si no hemos todavía, nos vamos a encontrar con una situación irremediable. Eso es así, irremediable en la vida. Lo que haga después de ese gran no de Dios marcará el siguiente capítulo de su vida. Después que uno recibe un no por respuesta, lo que uno hace después marca el siguiente capítulo de su vida. Porque la vida de David no se detuvo, sino que siguió. Probablemente para cuando tiene esa etapa en la vida de David, probablemente él es un hombre de 50 años cuando pasó eso en su vida. Pero David vivió alrededor de 40 años más. ¿Sí me explico? No era el fin de la vida de David, pero lo que iba a hacer con esa situación marcó todo. ¿Qué hizo él? Número 1, se levanta del suelo. Número 2, se baña. Número 3, se unge o se perfuma, se cambia de ropa, se va a la casa de Dios, adora y come. En otras palabras, David siguió con su vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer cuando las cosas o ciertas cosas en nuestra vida llegan a lo irremediable. Una de las historias que a mí más me ayudó a comprender este principio no está en la Biblia, sino que la experimentaron un par de amigos míos. Ellos estaban a punto de renunciar a una organización a la que ellos habían servido por más de una década. Y entonces, al renunciar a la organización, ellos tienen miedo. Obviamente, cuando uno ha pasado muchos años en un trabajo, en una iglesia, en un matrimonio, salir de eso y empezar de nuevo da miedo. A cualquiera le puede dar miedo, porque los seres humanos nos resistimos al cambio, nos atemorizan los cambios. Pero ellos tenían que dar ese paso. Y cuando ellos llegan donde la persona que les va a recibir la renuncia, dicen de que el hombre que le está recibiendo la renuncia se exalta y comienza a vociferarlos y a decirle, pero ustedes ¿qué creen que es esto? Y comienza a regañarlos y a decirle cosas, improperios. Y ellos están allí. Pero la esposa de él, de mis amigos, se mantenía callada. Entonces, cuando termina la conversación, ellos me cuentan de que el jefe les dice, tú no dijiste nada, le dice a la muchacha. ¿Qué piensas de todo esto que está pasando? Y ella se levanta y le dice, hermano, la vida sigue.
todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Sabe? Me gustó esa historia, porque muchas veces uno ve finales en su vida y cree que hasta ahí llegó uno. Pero la vida sigue. Su vida va a seguir. Aunque Dios haya dicho que no en una situación en particular en su vida, no quiere decir que la mano de Dios se ha cortado para usted. Y sabe, le voy a probar en esta historia porque no cierra el capítulo 12 de 2 de Samuel sin enseñarnos que si bien es cierto que muchas veces Dios dice que no, no quiere decir que va a decir que no siempre. Que Dios no tiene otras cosas mejor guardadas para nosotros, que su gracia y su favor se ha acortado. David, él expresa estas palabras en el verso 23 y dice: pero ahora que ha muerto, ¿para qué yo voy a seguir ayunando? ¿Podré yo hacerlo vivir? Yo iré a él. Eso me gusta y quería poner una reseña aquí porque aquí se ve claramente que David entendió que aunque el niño se había ido de esta tierra, su historia con ese niño no había acabado, sino que dice: yo iré a él. ¿Sabe qué se llama eso? Un hombre que tenía esperanza de vida eterna. Hay muchas cosas que en esta tierra no se van a dar para usted, pero eso no quiere decir de que Dios no tiene lo mejor todavía para nosotros. ¿Sabe? En mi corazón, una de las cosas que más me ha alentado a lo largo de los años con la situación de mi hijo Samuel. Yo recuerdo que al principio yo oraba por un milagro, yo decía: Señor, ayunaba, oraba, lloraba por un milagro. Señor, yo quiero ver a este niño hablando, graduándose de la universidad, casándose, haciendo cosas que glorifiquen tu nombre. Yo tenía toda una película. Mi hijo ya tiene 16 años y la condición de autismo todavía la mantiene, ya más controlada, gracias a Dios. Pero ¿sabe? Yo sé que un día yo voy a ver a mi hijo perfecto y perfectamente sano. Un día, tal vez no en esta tierra, pero en la eternidad, amados hermanos, eso está garantizado. Hay situaciones que para usted no se van a dar aquí, pero se van a dar allá. ¿Sabe? Yo nunca he escuchado a mi hijo decirme mamá. Una vez tuve un sueño en el que me decía mamá. Me levanté tan contenta, yo no cabía dentro de mi corazón. Escuché a Samuel decirme mamá. Pero un día yo sé que voy a tener largas conversaciones con él. Porque hay cosas que en esta tierra no se van a dar. Pero esto no se acaba aquí. Tenemos la esperanza de la vida eterna, amén. Y David dijo, denle un aplauso al Señor. ¿Y sabe lo que David dijo? Él ya no va a volver a mí, pero yo voy a ir donde él está. Un hombre que tenía esperanza en su corazón. Ahora, sigamos avanzando. Hay cosas que están irremediablemente perdidas en esta tierra, pero Dios ha preparado un lugar para nosotros donde nos espera la plenitud. Ahora, ¿qué tipo de persona se tiene que ser para continuar adelante como lo hizo David? ¿Se necesita ser insensible? ¿Se necesita ser una persona extraña, rara? No, una persona que confía plenamente en el amor del Padre Celestial. Una persona que sabe que aún los no de Dios en nuestra vida se dan porque nos ama. Déjeme repetírselo nuevamente. Aún los no de Dios en su vida son por amor. Usted no le dice que sí a todo a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay cosas, amados hermanos, que lo podrían destruir a ellos. Así hay cosas que nuestro Padre Celestial sabe que si Él las permite en nuestra vida, nos van a terminar destruyendo. Personas que Dios aleja de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si esas personas quedan en su vida, lo van a terminar destruyendo.
algunos no de Dios, también tienen que ver con propósitos de amor. Ahora mire, Salmos 35, David reconoce algo que él comprendía acerca del Señor. Estuve estudiando en qué contexto David declaró estas palabras y los estudiosos piensan que solamente pudo haber sido en dos contextos. Uno de ellos, cuando el episodio del arca mata a uno de sus compañeros con el que él mandó a traer el arca, y piensan de que ese puede ser el contexto de Salmos 30, verso 5. Pero hay otro contexto que todos apuntan que también estaba viviendo David cuando escribió este pasaje. Y es precisamente el episodio donde él pierde a ese niño. Él estaba viviendo ese episodio cuando él escribe una verdad poderosa. Y mire lo que le dice. Léalo conmigo en voz alta. Porque un momento será su ira, pero su favor, que dice, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana, que dice, vendrá la alegría. ¿Qué dice eso? Que Dios no lo va a dejar llorando, que Dios va a dejar que usted experimente la alegría en la vida. Aunque tal vez hay unas circunstancias en las que Él ya no va a dejar pasar, pero Dios no quiere que usted se quede llorando. Dice, por la noche está el lloro, pero en la mañana viene la alegría. Por un momento Él se puede airar con nosotros, pero dice, su favor dura para toda la vida. Y vamos a seguir, porque no quiero terminar esta prédica sin que usted vea que este pasaje se cumplió en la vida del rey David. La Biblia dice que tiempo después, una vez que ya había pasado todo este desastre del episodio de él con Betsabé, el niño y todo, él se hizo responsable de Betsabé, se allegó a ella y Dios le dio una nueva oportunidad. Y Betsabé volvió a salir embarazada. Y el siguiente hijo de Betsabé que tuvo de David, esta pareja que había empezado mal su historia de amor, el segundo hijo que le nació le llamó Salomón. Veamos unas notas que puse aquí acerca de Salomón. Dice, en el judaísmo, escuche esto, el nombre Salomón se escribe en hebreo como Shlomo, y su significado es paz o pacificador. El nombre Shlomo proviene de la raíz hebrea Shalom, que significa paz, tranquilidad, seguridad y bienestar. Con la venida de este niño, David entendió de que Dios tenía paz con él, que la paz había vuelto a su vida, que Dios ya no estaba más enojado, que Dios ahora tenía Shalom con David, que tenía Shalom. Pero mire qué interesante, porque unos son los pensamientos que uno tiene acerca de Dios y otros son los pensamientos de Dios. Por eso es que la Biblia dice, mis pensamientos, dice el Señor, no son sus pensamientos. Así como está alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de sus pensamientos, muy diferentes. En ocasiones uno piensa que Dios está pensando algo y ni cerca. Dios no está pensando nada de eso. Eso solo está en la cabeza de uno. Y David dijo para sí, Dios tiene paz. Y lo mandó a llamar Salomón, Dios tiene Shalom. Pero mira qué interesante, vámonos a 2 de Samuel 12:24, cómo acaba este periodo de la vida de David. Y dice, David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo al que le llamó Salomón. Y el Señor, ¿qué dice que hizo con este niño? Lo amó, dice. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Jedidías. Jedidías sería la palabra, ¿verdad? Jedidías. Ahora mire lo que significa Jedidías en hebreo.
Este es un nombre hebreo que significa amado por el Señor o amado de Dios. El nombre se deriva de la palabra hebrea Yedid, que significa amado. ¿Sabe? Dios no solamente quería que David entendiera que ya tenía paz con él. Dios quería que supiera de que él lo amaba. Y ese niño representaba el amor de Dios manifestado para la vida de David. Y eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Cada no de Dios viene acompañado del amor de Dios. David dijo, ya, Dios tiene paz conmigo, pero ¿qué dijo el Señor? Yo amo a ese niño. Yo amo a ese niño. Así como lo ama a usted y me ama a mí, aunque muchas veces nos tenga que decir que no a algunas cosas. Así como muchas veces nos lleva a situaciones irremediablemente que ya no se pueden componer, Dios nos sigue amando. Por eso es que David luego en Salmos capítulo 30, verso 15, comienza y dice, por un momento dura su ira, pero su favor, ¿cuánto dura? Toda la vida. Dice, por la noche durará, ¿qué dice? El lloro, pero a la mañana ¿qué vendrá? Vendrá la alegría, vendrá la alegría. Y este es el mensaje que Dios quiere ahora afirmar en su corazón. Dios le ha dejado pasar por situaciones difíciles, pero no lo va a dejar allí, porque por un momento Él puede detener algunas cosas de su vida, pero su favor va a durar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todavía Dios tiene cosas buenas preparadas para usted. Dios tiene cosas buenas preparadas para usted. Y esa debe de ser, amados hermanos, el aliento de su alma. Hay cosas que no se van a dar, pero Dios tiene otras para su vida. Dios no lo va a dejar llorando. Su vida no va a ser una vida de dolor, angustia, tristeza. Porque Dios, dice la Biblia, que es grande en misericordia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que David hizo. Levántese del suelo, toque a su vecino y diga, levántese del suelo, ya no esté más ahí, pare de llorar, báñese, dígaselo, báñese, échese perfume, cámbiese de ropa, adore al Señor, coma y en otras palabras, queridos hermanos, siga adelante con su vida. Dígale a su vecino, sigue adelante con tu vida. Ya es hora de llorar y avanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. Llorar, pero no se quede llorando. Avance en el nombre de Jesús de Nazaret. Avance en el nombre de Jesús de Nazaret.